Permítenos perder la cabeza por un momento. Esto que ves no es simplemente un lanzamiento más, es un evento trascendental que redefine los videojuegos como los conocemos. Gears of War llega a PlayStation y lo hace con un remaster que no solo trae una de las series de disparos en tercera persona más icónicas y veneradas del equipo verde a una nueva audiencia, sino que se estrena en un compilado hecho con maestría técnica y una atención al detalle que elevan el concepto del clásico remasterizado. Como dice Marcus, ¡qué detalle! ¡Mierda! Para aquellos de nosotros que crecimos junto al brutal y visceral mundo de Zera, quienes vimos a Marcus Phoenix y el equipo Delta One enfrentarse a la Horda Locust en Xbox 360, la mera idea de ver este título en una consola de Sony era un hazmerreír, no más. ¡Carga el arma! Este lanzamiento es el momento perfecto para revivir uno de los juegos que definieron la identidad de un sistema, pero ahora en compañía de una nueva generación de recién llegados que se suman a las filas para pelear contra los Locust. Todo esto te lo contamos en Lo Bueno, Lo Malo y Lo Meh de Gears of War Reloaded. Como dicta la tradición, comenzamos con Lo Bueno. Desde su debut en 2006, Gears of War se estableció rápidamente como un referente en la industria, sinónimo de acción intensa, grandulones fortachones y mecánicas de juego que en su momento fueron revolucionarias. La cobertura como sistema central, las ejecuciones brutales y la sensación de peso en cada movimiento y disparo. Todo contribuyó a crear una identidad única. Con Reloaded, los jugadores de PlayStation 5 tienen la oportunidad de experimentar todo esto y más, pero con una capa de pulido y mejoras que aprovechan al máximo las capacidades de la consola de Sony. El juego se ejecuta en alta resolución a 60 cuadros por segundo fluidos durante la campaña, incluso cuando en esencia este paquete no es más que la Ultimate Edition que debutó en 2015. A lo largo y ancho de la experiencia son notables capas adicionales repletas de detalles. Los escenarios son más pulidos, más nítidos y menos borrosos. Esta nueva fidelidad visual hace justicia a la rica y desolada atmósfera post-apocalíptica del juego. Hablando un poco sobre la historia de Gears of War, sentimos que sigue siendo, sin lugar a dudas, uno de sus puntos más fuertes y perdurables. La historia de Marcus Phoenix, un héroe caído y encarcelado, liberado para liderar al Escuadrón Delta durante la invasión Locust, es tan emocionante y cautivadora hoy como lo fue hace casi 2 décadas. Aunque la trama puede tener clichés propios de los juegos de acción de principios de los 2000, ha envejecido sorprendentemente bien, gracias en gran parte a su presentación cinematográfica y variedad en el diseño de enfrentamientos y retos. Por ejemplo, resguardarse del Krill durante la noche, la sección obligatoria con vehículos, las secciones con el martillo del alba, entre otras, son segmentos de juego que te mantienen al borde del asiento, pensando que lo último que quieres es dejar a un lado el control. Sin embargo, si algo es verdaderamente memorable son los diálogos y sobre todo a sus personajes. ¿Cuál tipo? Ya basta. En marcha. Dom Santiago, Coltrane, Baird, Anya Stroud. Todos son personajes que se han grabado en la memoria colectiva. Ah, eso fue divertido. Su camaradería es el corazón de la historia. Lo usaré para partirte los dientes, ¿qué te parece? Cierra el pico y piénsalo. Para los jugadores que experimentan esta saga por primera vez en una consola PlayStation, es una oportunidad única de entrar de lleno en una de las historias más icónicas y emocionalmente resonantes del género de disparos en tercera persona. Una historia de sacrificio, amistad y la lucha por la supervivencia de la humanidad. ¿Acaso estás loco? Solo crucemos los dedos para que el resto de las entregas no tarden en llegar. Por supuesto, jugamos en español latino.
y disfrutamos de la icónica caracterización del elenco encabezado por Sebastián Yapur y Ricardo Tejedo. Un deleite generacional. Los sensores detectan movimiento enemigo, señor. Como has visto, este remaster no se limita a mejorar un poco los gráficos y la jugabilidad. También incluye una generosa cantidad de contenido adicional. La sección de extras, por ejemplo, ofrece una biblioteca de cómics de Gears of War y una galería de arte conceptual que se desbloquean al recolectar etiquetas COG dispersas por toda la campaña. Este incentivo adicional para explorar cada rincón del juego recompensa la curiosidad y enriquece el lore del universo Gears. Además, la inclusión de la opción de juego cooperativo en sofá, una característica cada vez más rara en la modernidad, es un guiño nostálgico que permite a los jugadores revivir la campaña con un amigo a su lado, tal como en los viejos tiempos. ¡Tengo uno! Sin embargo, como cualquier obra maestra, Reloaded no está exento de pequeños problemas que veremos en Lo Malo. ¡No te detengas! A pesar de que el juego se ve una década adelantado a su intención original, hay aspectos que le pesan y lo delatan como una experiencia de su época. Nos referimos principalmente a la inteligencia artificial de los compañeros de equipo. Aunque generalmente competente, lidiar con ellos puede ser frustrante. Del mismo modo, algunos errores menores, como enemigos que se quedan inmovilizados o problemas de colisión ocasionales, pueden interrumpir momentáneamente la inmersión. Afortunadamente, estos problemas son raros y no afectan la experiencia general. Dicho esto, todavía quedan algunas cosas por mencionar en Lo Meh. Al tratarse de un lanzamiento en PlayStation 5, uno esperaría que se pusiera mayor esmero en funciones únicas del sistema. Por ejemplo, los gatillos adaptativos y la respuesta áptica nos parecieron que quedaron a deber, mientras que hay resistencia en los gatillos, no se utilizaron de lleno. Lo mismo se puede decir de la respuesta áptica. Existe, pero nuevamente quedó a deber. Se pudo hacer mucho más para hacer notar la diferencia entre los diferentes armamentos o, por ejemplo, transmitir a las manos el pesado andar de los personajes, para que el seco y ruidoso golpeteo de sus pasos no solo se quede en las orejas, sino que también en las manos. En conclusión, Gears of War Reloaded en PlayStation 5 es mucho más que un simple remaster. Es una celebración apasionada de todo lo que hizo grande a la serie original. Ahora, esta experiencia está enriquecida con mejoras que la hacen sentir fresca, relevante y absolutamente esencial para una generación de jugadores que se perdió este momento cumbre en la cultura del gaming. Para los fanáticos de siempre, aquellos que recuerdan con cariño las noches de juego con sus amigos en Xbox Live, es una oportunidad inmejorable para revivir una obra maestra. Para los nuevos jugadores, es una invitación a pertenecer a uno de los universos más ricos y a una de las experiencias de disparos en tercera persona más gratificantes de todos los tiempos. Reloaded es, sin lugar a dudas, una adquisición obligatoria y una joya en la corona de cualquier biblioteca de juegos de PlayStation 5. Muy recomendable.